que nos acaba de llegar por aquí, amigos? Nos ha llegado ya un pedido que hemos hecho de este combo de un taladro percutor y un atornillador. Vamos a abrirlo junto con ustedes para que vayamos viendo de cómo va. Oh, es una mochila. Ok, pues miren, así es como viene en su mochilita. Que nos trae esta mochila. Pues miren cómo viene. Y aquí una especie de aro. Muy bien. Vamos a sacar sacamos nuestra primera pieza. Quitarle esto por aquí. De 20 watts, amigos. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué más trae? Trae sus manuales, sus garantías. Sacando por ahí. Vamos a sacar el percutor. Vean qué chulada, qué compacto es. Esto está interesante porque siempre en los espacios chicos es muy útil usar este. Y pues trae para que nos lo podamos colgar en el cinturón, amigos. Como ven, este no trae, pero se le puede poner también. Yo veo que viene aquí. Ah, miren, si lo trae. Ya está aquí, nada más hay que ponérselo. ¿Qué más trae este combo? Una batería, 2 baterías. Y por supuesto, no puede faltar el cargador. Y pues ya no trae nada más que eso. Vamos a agregarle este de fondo. Pues está práctica la mochilita para que podamos andar cargando nuestra herramienta, amigos. Vamos a ver qué tal funciona. Me imagino que deben de traer carga estas baterías. Saco una. Se la ponemos al percutor para ver qué tal. Wow, vean, 3 lámparas. Genial, me gusta. Trae aquí 3 velocidades. Vean. Wow. Me ha gustado este modelo de percutor. A ver, vamos a probar el otro. Vamos a ver. Wow. Me gusta también este. Trae también una lamparita aquí. Vi el otro combo en donde ambos taladros o ambos atornilladores son XR. Estos en particular ya traen la nueva tecnología sin carbones. Estos ya no traen carbones como los anteriores. Ya es otra nueva tecnología. Y bueno, les comentaba que el otro combo que había yo visto, los dos eran XR. Se veía un poquito más grande y más reforzado, sobre todo lo que es el broquero, en lo que es el XR. Lo que no me gustaba es que no traía rotomartillo, y pues a mí sí me interesaba que traía el rotomartillo. Por eso vean que trae aquí se fijan al costado de este martillito que trae, es porque este en particular trae su rotomartillo. ¿Qué les parece? Pues son muy buenas herramientas. Esto de trabajar sin cables, la verdad es que nos facilita la vida. Le voy a poner esta punta y vamos a hacer una prueba. ¿Qué les parece? Por aquí he conseguido un tornillo Spax, miren. A ver cuánto tiene de largo. Es de 7 pulgadas. Vamos a hacer una prueba para ver qué tal funciona nuestro percutor. Pues bien, hagamos la prueba en esta viga con nuestro tornillo Spax. Aquí voy a hacer la prueba únicamente con el percutor. Vamos a usarlo en la velocidad 3. Y pues aquí estamos viendo qué tal funciona nuestro percutor. La fuerza que tiene, el torque que tiene es impresionante.
Imagínense que quisiéramos hacer esto a mano. Sería muy difícil si no lo hiciéramos con una guía. Así es que pues, sin duda un percutor como este es de gran ayuda para estos procesos. Vamos a poner un segundo tornillo en la viga. Vean la facilidad, entre más meta yo el gatillo, pues nos va a dar muchísimo más velocidad. ¿Quieren que hagamos prueba con el otro? Por favor dejen sus comentarios. Ya lo estaremos viendo en acción aquí en el taller y en las instalaciones, amigos. ¿Qué les parece? ¿Cómo les gusta?